Bien, mis niños, buenos días nuevamente. Y ahora ya pasamos hacia nuestra historia. Bien, ya hemos venido trabajando historia, los diferentes procesos que se han venido dando desde la aparición del hombre, desde que llegó el hombre supuestamente acá a nuestras tierras peruanas, ¿no? Sabemos que vino de Asia, Austria, Oceanía, las de repente hipótesis que se mencionan. Entonces, desde la aparición del hombre en nuestra tierra, se dice que pasaron por varios periodos. Varios periodos. Hemos estudiado, por ejemplo, el periodo del hombre, desde que llega el hombre, cómo era. Era nómade, era cazador, pescador, recolector. Luego ya se vuelve sedentario, comienza a construir sus propias viviendas, comienza a domesticar a los animales, a las plantas, y comienza una etapa, la etapa pre-inca. O sea, vienen las culturas, las diferentes culturas que se desarrollaron acá en nuestra patria, Chavín, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, etc. Termina ese periodo, viene la etapa del incanato, en que la máxima autoridad era el Inca, su dios supremo, el sol, el Inti, la tierra, la Pachamama. Luego viene la etapa que hemos trabajado anteriormente, conquista. La conquista. Esto es con la llegada de los españoles, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, toman prisionero al Inca Atahualpa y termina el poderío Inca. Empieza una etapa, la etapa ya con la llegada de los españoles, termina el apogeo Inca y empieza una etapa, la llamada etapa del virreinato. En el virreinato, esta etapa ya empieza con la dominación española. Ya el Inca muere por el poderío del imperio incaico, termina y empieza esta nueva etapa, una nueva etapa de nuestra historia de el virreinato. Cuando nosotros estudiamos en la etapa incaica, cómo se expandió nuestro territorio en la época del incanato, vimos que se extendió hasta Colombia, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile por el sur, etc. Pero ya con la etapa del virreinato se modifica todo esto. Todo lo que era la Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo, termina ese periodo de los suyos y empieza la etapa virreinal. Todo lo que comprende Argentina y Chile, acá en Argentina se forma el famoso virreinato del Río de la Plata, con un virrey. En Chile se forma la Capitanía General de Chile. Miren, esta franjita naranja se forma la Capitanía General de Chile. En nuestro Perú, que es todo lo que ustedes ven pintado de amarillo, se forma el Virreinato del Perú. En esta parte que ustedes ven de acá, de Colombia, se forma el Virreinato de la Nueva Granada. En esta parte de lila, moradito que se ve, se forma la Capital General de Venezuela. Todo este espacio que ustedes ven acá fue conquistado por los españoles. Y ustedes ven acá este pintado de verde, que a pesar que limita con Perú, Argentina, con Colombia, etcétera, que pertenece a Brasil, al reinado de Brasil, los españoles no ingresaron allí. Allí ingresó Portugal a conquistar Brasil. Por eso de ahí el idioma también de los brasileños no hablan igual que nosotros, el español. Ellos hablan el portugués, que a veces no se le entiende ni lo que hablan, ¿no? Entonces, acá en Brasil, a pesar que estaba en Sudamérica y colindaba, tenía límites con Perú, Colombia, Brasil, Argentina, no fue dominado por los españoles, sino por los portugueses. Pero sí, entonces en la etapa del virreinato ya cambia, ya no hay suyos, sino ya comienza a reinar el virreinato.
En el Perú se forma el virreinato del Perú, en Argentina se forma el virreinato del Río de la Plata, acá en Chile se forma la Capitanía General de Chile, en Colombia se forma el virreinato de la Nueva Granada y en Venezuela se forma la Capitanía General de Venezuela. Entonces, con la llegada de los españoles, dice, el Inca fue reemplazado por el rey. El rey era la máxima autoridad del imperio de España, que vivía en España y que depositaba su autoridad en el representante, el virrey. El virrey, como el rey no podía estar acá en Perú, el rey estaba en España, entonces nombra a su súbdito, a su, ¿cómo se llama? A un representante, aquí le llamábamos el virrey. El virrey era la máxima autoridad en la época del virreinato en toda esta región. El territorio inca, antes dividido en 4 suyos, dice, pasó a formar parte del virreinato del Perú. Territorios españoles, todos estos territorios españoles en América. Los ídolos incas, si nosotros, nuestro imperio incaico, nuestros incas adoraban al sol, adoraban a la tierra, etc. Ya con la llegada de los españoles cambiaron todo, porque sabemos muy bien que los españoles nos trajeron su idioma, nos trajeron la religión, nos trajeron cultura. Entonces, los ídolos incas fueron quemados y se levantaron templos católicos, los templos que ahora nosotros vamos, oramos, ahí rezamos, encontramos a Dios y nuestra fe que perdura hasta estos momentos. Dice, los indígenas que antes vivían dispersos en el territorio fueron agrupados en reducciones. En lo político sobrevinieron los curacas, que se convirtieron en trabajadores del Estado español. Muchas indígenas tuvieron hijos de españoles. Muchos indígenas tuvieron hijos españoles. A esos hijos de padres españoles con indígenas, se les llamó mestizos. ¿Cómo estaba organizado el virreinato? La corona española estableció en el siglo XVI 2 virreinatos en América: el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva España en México. Estos territorios se encontraban, vamos a ponerlo acá, muy lejos de España, por lo que nombraron representantes del rey en América. A estos se les llamaron virrey. Como el rey no podía venir acá a América, porque España pertenece al continente europeo, entonces a su representante del rey, siempre era un virrey. El rey y el consejero de Indias se encontraban en España. Los virreyes, los cabildos, las audiencias y los corregidores se encontraban en América. Los virreyes, ojo acá, los cabildos, las audiencias y los corregidores se encontraban aquí en América. El virreinato del Perú duró 382 años y hubo un total de 40 virreyes. Ojo, miren, 4 siglos casi bajo el poderío de español. 4, miren, 382. ¿Cuánto falta para los 400? Y un siglo hace 100 años. Hemos estado cerca de 4 años, o 4 siglos, bajo el poderío español. El virrey Francisco de Toledo dice que hubieron aproximadamente un total de 40 virreyes. Imagínense, pues, casi 40 siglos, ya son 40 virreyes. Uno de los virreyes fue Francisco Toledo. Ojo, Francisco Toledo no fue el primer virrey, fue el 5º virrey. El virrey Francisco de Toledo. ¿Qué nos dicen del virrey Francisco Toledo? Fue el 5º virrey.
y uno de los más importantes. ¿Por qué fue uno de los más importantes el virrey Toledo? Ojo, no con esto quiero hablar de Alejandro Toledo, que fue presidente del Perú, no, sino del virrey Toledo, el representante del rey acá en el Perú. Fue el quinto virrey y uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque logró organizar políticamente y administrativamente el virreinato peruano. ¿Qué más hizo? Visitó gran parte del territorio para conocer su realidad. ¿Qué más? Estableció las reducciones o pueblos de indios. ¿Qué más? Estableció el Tribunal del Santo Oficio. ¿Qué más hizo? Encargó que escribieran la historia del pasado inca. Ajá. Con el virrey de Toledo, Francisco de Toledo, se escribe el pasado inca. ¿Qué más? Los indios y las reducciones. ¿Qué pasa con los indios y las reducciones? Uno de los principales objetivos de los gobernantes españoles fue agrupar a los indios obligándoles a vivir en pueblos. Esto permitió a las autoridades controlar mejor a la población. Claro, porque si la población estaba dispersa, no podía controlar. Y vamos a ver por qué querían controlar. A ver, la población nativa vamos a ver. Esto permitió a las autoridades controlar mejor a la población nativa y recolectar el tributo que debían pagar. Miren la viveza de estos españoles. Recolectaron a todos los nativos. ¿Por qué? Porque tenían que pagar un tributo. ¿A quién pagaban? Al rey de España. ¿Quién era el curaca? El curaca. Muchos de los antiguos curacas conservaron sus cargos. Se convirtieron en intermediarios entre españoles e indios. En la época del virreinato, ¿cómo era la actividad económica? Vamos acá. La mita, la primera actividad económica en el virreinato, la mita. ¿Qué cosa era la mita? La mita era el trabajo obligatorio que debían cumplir los indígenas, ojo, en diversas actividades, especialmente en la minería. La mita era el trabajo obligatorio. Ay, no, que yo estoy cansado, que me duele mi cuerpo, que no puedo, no había esto. Porque los españoles inmediatamente tomaban medidas muy drásticas. Entonces, los indios tenían que ir a trabajar. ¿Dónde era el trabajo de estos hombres? En las minas. La minería fue la actividad económica más importante durante la etapa de la colonia. Luego tenemos los obrajes. Lo voy a poner acá. Voy a subir esto para que me pueda alcanzar. Porque si no, no van a poder terminar ver. Vamos a ver. Listo. Tenemos luego los obrajes. ¿Qué cosa eran los obrajes? Los obrajes eran los talleres especializados en producir tejidos textiles. Los obrajes, ahí las mujeres, los hombres, como ahora, ¿no? Empresas de tejidos. En ese tiempo los obrajes eran los talleres especializados en producir tejidos y textilería. La agricultura, nunca quedó atrás la agricultura. En la época del virreinato también la agricultura. Dejó de ser principal actividad económica como lo eran en el Tahuantinsuyo. En la época del Tahuantinsuyo, cuando hablamos del Inca, su principal actividad económica era la agricultura. En el virreinato dejaron un poco de trabajar la agricultura porque más se dedicaban a las minas, a la mita. El comercio colonial enviaba una larga lista de mercaderías a América, desde hierro hasta aceitunas, que en ese momento el Perú no producía. Acá no conocíamos qué cosa era la aceituna. Entonces, a raíz de este comercio, venía de España hierro,
venía pólvora, el papel, venía la rueda, hasta la aceituna. Que en ese momento dice que acá no lo conocíamos. Al mismo tiempo, se recibían grandes cantidades de minerales, principalmente plata y oro, que había en abundancia en nuestro país. ¿Qué más tenemos? Para evitar, dice, que la mercancía enviada de América, que la mercancía enviada de América fuera atacada por los piratas, el intercambio solo se podía realizar entre el puerto de Sevilla, o sea, en España, y los puertos americanos de La Habana, que es Cuba, Veracruz, Cartagena, Portobelo, Panamá y Callao, acá en el Perú. Entonces, el intercambio, cuando los barcos venían o iban a España, llevando o trayendo las mercancías, solamente había que descargar en La Habana, en Cuba, Veracruz, Cartagena, en Portobelo, en Panamá y en el Callao. Entonces, mis niños, en la época del virreinato hubo pues, ya comienza la máxima autoridad. En la época del virreinato era el virrey. ¿Quién era el virrey? Era el encargado del rey en las colonias españolas o americanas. ¿Ya? Nos dice que también el virrey más importante fue Francisco Toledo, porque hizo grandes obras en bien de los países colonizados por los españoles. También sabemos cómo estaba organizado el virreinato, el comercio, cómo se realizaba entre España y los países colonizados, etc. La actividad del curaca, quién era la máxima autoridad y todo. Y ya no había, como en la época del incanato, ya no habían suyos, sino ya habían los virreinatos del Nueva de la Plata, el virreinato del Perú y las gobernaciones, tanto en Chile, en Colombia y en Venezuela. De esa forma ya se organizó en la época del virreinato. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos en el cuaderno de historia el virreinato, copiamos todo esto que ya hemos puesto anteriormente y lo complementamos con todo esto. Y ahí termina nuestra clase de historia del Perú de la época del virreinato. Ya seguiremos estudiando brevemente las otras épocas y así como resúmenes de todo el proceso de nuestra historia. Nos vemos la siguiente clase. Bye bye, a cuidarnos. Chau, chau.